la nacionalidad de los moabitas y los amonitas en la Biblia. Como le hemos explicado anteriormente, que ciertas cosas en las escrituras hay mucha prueba de, y algunas cosas no hay tanta. Y ciertas cosas son por el proceso de la eliminación. Y le hemos enseñado ciertas otras naciones en las escrituras. Hoy vamos a enseñarle de Moab, que son los chinos, y Amón, que son los japoneses. Usted ve aquí un mapa del este, del medio oeste, y aquí ve el reino de Moab y el reino de Amón, que están al este de la tierra de Israel, y este es el río Jordán aquí. Ahora, el principio de Moab y Amón empezó con Lot y sus dos hijas, y vamos a leer de esa historia para enseñarles qué sucedió. Este es el libro de Génesis capítulo 19, y empieza en el versículo 30, porque cuando usted va para atrás en la historia, Lot estaba en Sodoma, y lo que sucedió fue que el Señor iba a destruir a Sodoma, a Gomorra y a las otras tres ciudades que estaban infestadas con homosexuales, lesbianas y los que se acuestan con animales, y muchas cosas que estaban haciendo que no estaban bien, igualmente que América hoy en día. Y el Señor mandó a 2 ángeles para que sacara a Lot de esa tierra, porque el Señor iba a destruir esa tierra. Esto es lo que sucedió. Versículo 30, Génesis 19:30. Empero Lot subió de Zoar, que era una de las ciudades que el Señor destruyó, y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Lo que sucedió fue que ellas se creyeron que el mundo entero fue destruido, como fue destruido Sodoma, Gomorra y esas otras ciudades. No creían que no había más hombre para darle hijos a ellas. Lo que sucedió fue que ellos embriagaron o emborracharon a su padre, y las 2 se acostaron con él. Dice: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estas 2 niñas, estas 2 hijas de Lot, se acostaron con su padre, que tenían el DNA cercano a él, igual que él. Y lo que sucedió fue que estos 2 hijos, de estos 2 hijos de Moab salieron los chinos, y de Amón salieron los japoneses. Y cuando usted ve a los japoneses y a los chinos, ellos se parecen como gente que tienen el síndrome Down, que son retardados. Y eso es una palabra que se llama mongoloid o mongoloide. Y el mongoloide, como dice aquí, este es la definición de mongoloides: pueblos que denotan relacionados con o que pertenecen a uno de los grupos raciales supuestos de humanidad, incluyendo la mayor parte de los pueblos de Asia,
esta parte que son embustes, los esquimales y los indios de Norteamérica, esos son embustes, solamente son los de Asia, los japoneses, los chinos, los de de Corea, y de Vietnam y esa situación. Esos son los mongoloides, que los llaman a ellos. Dice un miembro de este grupo, mongoloide o mongol, patología relacionados con o que se caracteriza por el síndrome de Down. Una persona afectada por el síndrome de Down, que son gente que son retardadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el DNA, la sangre de su padre y la hija y el hijo y eso son todos bien cercanas. So, corren el riesgo de tener un hijo que no es formado bien, que es retardado. ¿Ok? Ahora, esta es la escritura en Levítico 18. Y vamos a empezar el versículo 1, porque el Señor nos dio a nosotros leyes en que no acostemos con nadie que sea cercano de nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él no explicó por qué, pero las otras naciones hacían eso. So, esas gentes que se acuestan con su hermana o su hermano, y así, cuando tengan hijos, corren el riesgo de tener un hijo o una hija que tienen defectos genéticos. ¿Ok? So, por eso que el Señor dijo que no se acostaron con esa gente, y eso no está supuesto ser bien. So, Lot, sus dos hijas se acostaron con su padre, y los dos hijos que salieron a Moab, que son los chinos, y Amón, que son los japoneses. Este es Levítico 18 y 1. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Okay, versículo 6. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne, para descubrir su desnudez, yo Yahweh. Si no está supuesto acostarse con su hermana, o con su primer prima o primo, cosas así, con su tío o su tía, nada que es bien cercana a usted. ¿Por qué? Porque engendra confusión. Y eso es lo que sucedió, con esta situación. Y cuando usted busca, cuando usted hace investigación, usted encuentra que cuando uno se acuesta con su hermano o su hermana, o su padre o su madre, así, eso trae confusión, y también hay un riesgo que sus hijos salgan con una deformidad, o con el síndrome de Down, o retardados. ¿Ok? Ahora, esta es la tierra de Amón aquí, y esta es la tierra de Moab, y esta es donde estaban ellos aquí. Y lo que sucedió fue que en pos de tiempo, cuando entraron en guerra y estaban peleando contra las diferentes naciones, en pos de tiempo los sacaron de esta tierra, los amonitas y los moabitas, y no estaban en su tierra más nada. So, ahora usted tiene que preguntarse dónde fueron esta gente, que no estaban en su tierra, porque la removieron de esa tierra, los que pelearon contra ellos. Ahora, cuando usted busca en la escritura, no le da mucho ejemplos de Amón, y no le dan mucho de Moab tampoco, pero como le hemos dicho, que por el proceso de la eliminación podemos saber que los moabitas son los chinos, y los amonitas son los japoneses. Ahora, cuando usted va a la escritura, en el libro de Jeremías capítulo 48 y versículo 1, dice acerca de Moab: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, poder de Israel: ay de Nibo, que fue destruida, fue avergonzada; Kiritaim
fue tomada, fue confusa Misgab y desmayó. No se le alabará ya más Moab. Contra Heshbón maquinaron mal, diciendo, venid y quitémosla de entre las gentes. También tú, Madmen, serás cortada, espada irá tras ti. Y esto es el Señor destruyendo a los moabitas y sacándolos de su tierra. Y lo que sucedió fue que se movieron de esa tierra. So tenemos que saber qué le sucedió a ellos. Okay, este es versículo 15 a 16. Si quiere puede leer la historia esta entera en Jeremías 48 para que le dé todo lo que sucedió en este tiempo a los moabitas. Y siempre cuando usted lee de los moabitas, siempre casi está conectado con los amonitas. Okay, ellos siempre están juntos, cerca uno del otro. Okay, este es el versículo 15. Destruido fue Moab y sus ciudades asoló. ¿Ves? Las ciudades fueron asoladas. ¿Qué le sucedió? Fueron en cautividad. ¿Y entonces qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron? Dice, y sus escogidos mancebos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Este es durante ese tiempo. Ahora vamos a brincar al versículo 20. Avergonzóse Moab porque fue quebrantado. Aullad y clamad, denunciad en Arnón que Moab es destruido. Ok, vamos a brincar de ahí al versículo 41. Dice, tomadas son las ciudades y tomadas son las fortalezas. Y será que aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido para dejar de ser pueblo. ¿Ve? Dejaron de ser pueblo. ¿Por qué? Porque los movieron de esa tierra que el Señor le dio, que usted ve aquí, que es en el medio oeste. Este era el reino de Moab y esa era la capital, Dibón. Igual que el reino de Amón era Rabath Amón. Este era el reino de Amón. ¿Ok? Dice, y Moab será destruido para dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Yahweh. Miedo y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de Moab, dice Yahweh. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso del lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, año de su visitación, dice Yahweh. A la sombra de Heshbón se prepararon los que huían de la fuerza. Dice, voy a buscar el versículo 46. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Kemosh, porque tus hijos fueron presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Ve, empero haré tornar el cautiverio de Moab en los prosteros del tiempo, dice Yahweh, hasta que el juicio hasta aquí es el juicio de Moab. El Señor le dio ese juicio, y por eso que después de un tiempo salieron de cautividad y fueron una nación otra vez, pero no en su tierra, porque la nación de Israel heredó esas tierras, y los que pelearon contra ellos heredaron esa tierra. Por eso que usted ve diferentes gentes ahí en esa tierra hoy en día. No son los verdaderos moradores de esa tierra. Okay, porque los llamados blancos también han movido las tierras de estas gentes. Okay, ahora vamos a ir de ahí a Sofonías capítulo 2 y versículos 8 y 9. Yo he oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Estaban cogiendo de la tierra que ellos estaban, y estaban entrando a las tierras de nosotros. ¿Ok? Y cuando usted ve el reino de Israel, teníamos tierra en este lado del mar, Jordán, y ellos estaban cogiendo parte de nuestra tierra. Dice, y se engrandecieron sobre su término. Por tanto vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, poder de Israel, que Moab será como Sodoma, que Sodoma fue ¿qué? Destruida por fuego. Okay, pero que estaban asolados, que no había más gente en Sodoma. El Señor hizo lo mismo con Moab, los movió de esa tierra. Los hijos de Amón como Gomorra, ¿ve?
So, igualmente que sacó a los hijos de Amón de Gomorra. So, ahora sabemos que ellos no fueron destruidos completamente. So, tenemos que investigar qué pasó. Como le dije, no hay mucho evidencia de lo que sucedió, pero por el proceso de la eliminación sabemos que son los chinos y los japoneses. Ese es campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Y Israel heredaron parte de esa tierra también. Ok, ahora vamos a ir de ahí. Un diccionario de la Biblia. Aquí vemos Moab o Moabitas. Del Watchtower, que son los testigos de Jehová, que nosotros no somos testigos de Jehová y ellos no están diciendo la verdad, pero aquí tienen cierta historia de lo que de Moab y lo que le sucedió. Ok, so voy a leer el primer párrafo. Dice: hijo que Lot tuvo con su hija mayor, al igual que su medio hermano Amón. A Moab fue concebido después que Lot y sus hijas partieron de Zoar y se instalaron en una cueva de la región montañosa cercana. Moab se convirtió en el antepasado de los moabitas. Ok, cuando usted brinca acá abajo, dice aquí Moab en la profecía. Y dice: el historiador judío Josefo escribe que en el 5º año después de haber desolado Jerusalén, Nebuchadnezzar volvió para guerra contra Selesiria, Amón y Moab. Esto fue durante el tiempo de los babilonios. Y después atacó Egipto. Los hallazgos arqueológicos confirman la desolación de Moab. Como dice The Interpreter's Dictionary of the Bible, la investigación arqueológica ha mostrado que desde aproximadamente los comienzos del siglo VI, Moab estuvo despoblada en su mayor parte, y muchos sectores desde el siglo VIII, desde el siglo VI en adelante. Hubo grupos nómadas por esa tierra hasta que en los últimos siglos antes del Mesías, los factores políticos y económicos volvieron a hacer posible la vida sedentaria. Okay, y le da donde tiene donde encontraron esa información. Posteriormente, en cumplimiento de Jeremías 48 y 47, Ciro, el conquistador de Babilonia, permitirá que los exiliados moabitas regresen a su tierra natal. No se puede negar que las profecías que tienen que ver con Moab se cumplieron con exactitud. Hace siglos que los moabitas dejaron de existir como pueblo y son embuste, porque ellos todavía están en existencia hoy en día. Lo que sucedió fue que no están llamados a Moab y Amón como estaban llamados en aquel tiempo. Es más, antes de que siga leyendo, este libro de Eclesiastes, capítulo 4 y versículo 16, dice: no tiene fin todo el pueblo que fue antes de ellos. El Señor, cuando creó a la gente del mundo, las creó para siempre. La única nación que va a ser destruida completamente después que sirvan a esclavitud por 1000 años es la nación de Edom, los edomitas, que son los llamados blancos, porque ellos fueron puestos sobre la tierra para enseñarnos qué es el mal y qué sucede a los que hacen mal. Y ellos nos pusieron en cautiverio y hasta hoy en día nos tienen en cautiverio aquí en América y en ciertas otras partes del mundo. Los pueblos que están en la tierra no tienen fin. ¿Ok? Y vamos a ir de ahí al capítulo 3 de Eclesiastes y versículo 14, y dice: he entendido que todo lo que el Señor hace, esto será perpetuo. Lo que el Señor hace es perpetuo. Las gentes son perpetuas. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y hácelo Dios al Señor, para que delante de él teman los hombres. El Señor, cuando él hace algo, es perpetuamente. La única nación que va a ser destruida completamente son los llamados blancos o los edomitas. Y si quiere saber más de eso, lea el libro de Abdías. Ok, dice: actualmente solo quedan ruinas de lo que se cree que fueron ciudades moabitas como Nebo, Heshbón, Aroer, Bet Gamul y Baal Meón, y muchos otros lugares son desconocidos. La única explicación que existe sobre la desaparición
desaparición del pueblo moabita se halla en la Biblia. La edición de 1959 de la Enciclopedia Británica observó: Israel siguió siendo una gran potencia mientras que Moab desapareció. Es cierto que las hordas procedentes del desierto acosaron continuamente a Moab. Era una tierra desguarnecida, como puede verse por el sistema defensivo, las ruinas de fortalezas y castillos que incluso los romanos se vieron obligados a construir, pero la explicación de su desaparición ha de buscarse en Israel, especialmente en la obra de los profetas. Y lo que sucedió fue, esto es lo que sucedió. Cuando los babilonios los sacaron de esa tierra, ciertos de ellos fueron para atrás, pero en pos de tiempo se fueron y fueron más al este. Y le vamos a señalar eso rápidamente. Este es el libro de Jeremías, capítulo 9 y versículo 25. He aquí que vienen días, dice Yahweh, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Y dice aquí, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto. Ahora, cuando usted busca esto en el ¿cómo se llama? El libro Strong's que le dan el griego y el hebreo de lo que está escrito aquí en las escrituras. Cuando usted lee aquí, esto le da, en inglés se llama Strong's, una concordancia que le da al hebreo o el griego y lo que significa esa palabra. Cuando usted busca la palabra aquí, postrer rincón, es de 4057, Madbar, que significa en el sentido de arrear, pasto, potrero, en ejemplo, campo abierto a donde se area el ganado. Por implemento, desierto, también habla, incluso sus órganos, habla desierto, pastizal, pastorear, soledad, ve soledad, y yermo. Ahora, cuando usted busca la palabra yermo y busca la definición de la palabra yermo, dice que se aplica al terreno que está despoblado o sin habitar. Se aplica al terreno que está sin cultivar o está estéril. Cuando usted busca en la escritura lo que sucedió, ellos fueron a un sitio donde no, casi no había gente por allí, por ese rincón allí. Y cuando usted ve aquí, esto es el este, donde está Japón y China, y esto es lo más este de las tierras, donde fueron a Moab y Amón. ¿Ok? Y cuando usted busca también, ¿cómo se llama? Y cuando usted busca la palabra rincón en la nueva concordancia de Strong's, le dice que viene de la palabra hebreica 6285, pa'a, que significa boca en un sentido figuramente, o en ejemplo, dirección, región, extremidad, ¿ve? A los extremos, distrito, esquina. ¿Y dónde está China y Japón? China y Japón está aquí en la esquina. Esta es la esquina más este. ¿Ok? Dice extremidad, distrito, esquina, lado, parte, punta, rincón, seín o 100. ¿Ok? Es la región o la extremidad o la dirección que está en un rincón o una esquina, como usted ve aquí. ¿Ok? Por eso que sabemos que Moab y Amón son los chinos y los japoneses que están por esta parte del mundo. Y aquí fue donde corrieron de su tierra primera, que era aquí en Moab y Amón, que era en el este, en el medio oeste. Y de ahí salieron y fueron acá a Japón y a China, como se llaman hoy en día. Y por toda esta parte, Mongolia. Y esta gente aquí que están por aquí, que se llaman por diferentes nombres.
¿ok? Aunque sean de Nepal o que sean de Vietnam o que sean de Corea o lo que sea. Todos ellos son de Moab o de Amón, ¿ok? So, con eso espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima vez les digo paz. Shalom.